¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos a otro nuevo episodio. Hoy desde el spot, desde el parque. Amigos, en esta oportunidad me gustaría estar hablando con algo con ustedes que siento que es de vital importancia para poder realmente ser objetivos en sus metas y en sus proyectos. Hay algo que es real, amigos, y hay que estar presentes en lo que estamos viviendo hoy. Por más de que la realidad actual que estamos viviendo no sea la realidad deseada que queremos crear, tenemos que entender que toda creación de una nueva realidad parte desde la hora, desde el presente. Entonces, cuando nosotros evitamos eh, construir desde la hora, desde este mismo momento, y evitamos vivenciar todo lo que tenemos que vivir ahora, todo lo que tenemos que experimentar en esta realidad actual, nos perdemos de cosas muy importantes de las cuales tenemos que aprender. ¿Qué es lo que nos pasa a la mayoría de las personas? Estamos más pendientes del futuro que del presente, entonces generalmente nos perdemos de momentos únicos e irrepetibles que están sucediendo ahora. Que estos momentos pueden ser tanto con la familia, pueden ser tanto vinculándonos con amigos o generando nuevas amistades, puede ser tanto de perdernos de oportunidades. ¿Por qué? Por obsesionarnos por cumplir nuestros objetivos. Es importante entender que hay que darle la misma prioridad a cumplir nuestros objetivos como al estar presentes y estar actuando desde la hora. ¿Por qué? Porque si ustedes están más allá que acá, se pierden de lo que tienen que aprender y entender para mejorar en el futuro. Porque hay muchas cosas que son las que nos estancan y son las que no nos permiten avanzar. ¿Como qué? Como miedos del pasado, como situaciones no resueltas con familiares o con amistades o con vínculos que nunca se cerró el ciclo. Entonces es importante poder estar presentes en este momento para poder realmente sanar desde ahora, para no arrastrar esa situación o ese problema o, o ese vínculo que no sana aún, no arrastrarlo al futuro, no arrastrarlo a la realidad que estás queriendo crear. Porque primero probablemente no te deje seguir adelante. Y segundo, no vas a querer que todo lo que logres con esfuerzo se termine cayendo por no haber sanado o mejorado alguna situación que lo podrías haber hecho desde ahora mismo. Por eso te digo que es muy importante que estés presente en lo que estás haciendo ahora. No solo estés enfocado en los proyectos que querés lograr, enfocado en las metas que quieras cumplir, sino que también te des cuenta qué es lo que aún no resolviste de este momento presente, de la realidad que estás viviendo ahora, esa realidad que no te gusta. ¿Qué es lo que no resolviste desde el pasado? ¿Qué es lo que aún no te tomaste el tiempo de descifrar que te está haciendo mal y no te está dejando avanzar? Yo, por ejemplo, estos días, estas semanas, he estado en un momento de reflexión continua, de autoanálisis, porque todos pasamos por momentos en los cuales entran como bajones emocionales, los cuales, si te preparaste, son muy cortos, porque cuanto antes lográs ver qué es lo que te llevó hasta ahí y lo resolvés, buscás resolverlo. Pero muchas veces lo que nos pasa a todos es que no nos resolvemos desde raíz, sino que lo que hacemos lo tapamos, como quien dice, tapamos vacíos y buscamos seguir adelante como si nada. Y ahí no está la respuesta. La respuesta está en solucionar lo que podemos hacer ahora, en ver qué es eso que nos está haciendo mal, que no nos está dejando avanzar, y darnos cuenta que no hay que responsabilizar a los demás, sino que nosotros mismos hacernos cargo de lo que nos está pasando a nosotros. Porque muchas veces lo que tendemos a hacer, que es apuntar hacia otro lado y decir, por esta persona o por X cosa no estoy pudiendo avanzar o no estoy pudiendo cumplir con mis objetivos. Pero la mayoría de las veces son solo excusas y son formas de evitar lo que realmente no te está haciendo bien. Prioridad: trabajar en nuestra inteligencia emocional y entender que tenemos que regular nuestro humor. Entender que esos, como quien dice, destellos de mal humor van a aparecer. Esos momentos de ira van a aparecer. Pero hay que saber regularlos, hay que saber controlarlos y no explotar a la primera de cambio. Porque lo que nos pasa cuando estamos mal y cuando no afrontamos lo que nos pasa, terminamos actuando como reflejo. Terminamos haciendo lo que no nos gusta que nos hagan. Entonces reaccionamos mal, reaccionamos antes de pensar y todo esto nos termina ¿qué? Llevando a una frecuencia a la que no queremos estar y una frecuencia que no es la que queremos crear nuestra nueva realidad. Por eso hay que empezar apagando esa llama del mal humor, esa llama de la ira, esa llama de los pensamientos intrusivos, apagar todo esto que no nos suma para nada, sino que todo lo contrario nos resta, porque venimos construyendo, venimos construyendo esa nueva realidad. Pero si dejamos que estas situaciones aisladas nos dominen,
lo que termina pasando es que no podemos avanzar y nos quedamos en el camino. Y todas esas situaciones lo único que hacen es trastabillarnos, tirarnos piedras en el camino. Entonces lo que hay que hacer es no evitar la piedra, sino levantar esa piedra y correrla del camino y seguir adelante. Pero no evitarla, no hacer cuenta que no estaba ahí, sino todo lo contrario, hacerse responsable no solo de lo que a vos te pasa, sino de lo que dejás que te pase por las cosas que dicen los demás o las cosas que hacen los demás. Porque eso es lo que vos estás permitiendo que entre en tu corazón. La crítica o lo que sea que otra persona te pueda decir, vos sos responsable si dejás entrar esa emoción a vos o no. Si lográs dominarla, si lográs darte cuenta que no tenés que identificarte con eso y que podés seguir adelante porque son tus objetivos, son tus sueños, son tus proyectos. Nadie va a venir a hacerlo por vos, ni nadie va a venir a darte una palmadita en la espalda y decirte todo va a estar bien. No, todo lo contrario, la palmadita te la vas a tener que dar vos toda la vida y vas a tener que sacarte adelante vos mismo toda la vida. Van a haber situaciones que te van a pagar y no vas a querer levantarte, pero vas a tener que hacerlo sin ganas, angustiado, no angustiado, te vas a tener que levantar igual y vas a tener que salir a la vida igual. Entonces, lo mejor no es solo salir a la vida igual como si nada, sino tratar de resolver lo que hizo que te frene, lo que te hizo achicarte o darte cuenta que si vos lo mejorás y lo arreglás, es una forma de tomar impulso para hacer las cosas mejor. Por eso creo que toda adversidad que viene a nuestra vida viene a enseñarnos, viene a prepararnos, viene a demostrarnos que somos más capaces de lo que queremos y que muchas veces dejamos que pequeñas cosas aisladas apaguen nuestro impulso, apaguen nuestras ganas de cumplir nuestros sueños. Y ahí es cuando nos damos cuenta que somos flojos de carácter. Porque una persona que tiene un carácter fuerte no es aquella persona que levanta la voz o aquella persona que va directo al contacto físico, sino el que tiene un carácter fuerte es una persona que no se quebranta ante cualquier problema, no rompe su carácter, justamente. Es una persona más inquebrantable de mente, o sea, no deja que cualquier situación aislada lo apague, lo minimice o lo haga sentir inseguro de sí mismo. Porque una persona que realmente tiene un carácter fuerte es una persona que construyó una muralla la cual entiende que su filosofía de vida y sus principios y valores son los únicos que rigen en su vida. Son los únicos que rigen en su vida. Entonces, si aún no tenés tus propios principios, tenés que buscar cuáles son los que realmente te sentís identificado, te sentís identificada y con los cuales te vas a regir toda tu vida, porque los principios son esos, son forma de regirte ante la vida, son cómo reaccionás ante el resto, son cómo dominás tus pensamientos, cómo permitís que los pensamientos intrusivos no entren a tu cuerpo, no entren a tu mente. No te identifiques con eso, que tu ego no se identifique con esos pensamientos intrusivos, sino que aprendas a dominarlos, empieces a entender y a separar lo que sí son tus pensamientos de construcción y cuáles son los pensamientos intrusivos que te quieran frenar. Entonces, una vez que empezás a dominar esto en el día a día, en cada circunstancia que te va sucediendo, en cualquier conflicto que se pueda llegar a generar, apagás la llama antes de que se encienda. De verdad que es así. Y te lo dice alguien que hace 3, 4 años es una persona súper conflictiva y que cualquier llama encendida la prendía más fuerte. Y no, hoy lo que hago es apagar esa llama y seguir con lo mío. Porque entendí que lo externo no tiene tanto poder como parece. El poder realmente está en cómo reaccionamos nosotros, en cómo nos identificamos con la situación que estamos viviendo, en si entendés que la situación que estás viviendo hoy, esta realidad actual que no te gusta, que quizás no estás en el laburo que querés, que quizás no estás ganando lo que querés, que quizás no tenés la salud que querés, que quizás no tenés el entorno que querés, es solo una situación aislada, siempre y cuando tomes acción al respecto, siempre y cuando te hagas responsable de los errores que has cometido hasta ahora, siempre y cuando sepas reconocer tu egoísmo a lo largo de tu vida contigo mismo, contigo misma y con los demás. Porque es muy importante entender esto, como uno actúa con sí mismo, es como termina actuando con los demás. Entonces, ese carácter débil que se ve mucho es una falta de amor propio, es una falta de respeto hacia uno mismo que lo refleja a los demás. ¿Por qué? Porque buscamos medir el ego constantemente, cuando en vez de hacernos responsables de nosotros mismos y buscar hacer el bien hacia los demás, buscar entregar servicio, entregar amor, ayudar, como me pasa todos los días, por ejemplo, con los que pasan en la calle cerca de casa, que siempre los estoy ayudando de alguna forma. Ayer otro día paré y le pregunté, vos cómo estás de ropa, papá. Es estar presente con otras personas que capaz que lo necesitan más que nosotros. Es tratar de ser un granito de arena en la vida de otro. Probablemente para nosotros no sea una locura la ayuda que estemos dando, pero para otra persona sí. Y eso habla de empatía, eso habla de humildad, eso habla de querer hacer el bien y no buscar el mal. Porque un Agustín de hace 4 años lo que buscaba era confrontar a una persona que o lo estaba mirando mal, o le decía algo en la calle,
y no me llevaba a ningún lado, lo único que hacía era enterrarme más al pozo depresivo en el que ya estaba. Entonces cuando reconoces que estás en un bucle de emociones, es cuando tenés que cortar ese bucle y empezar a actuar de otra forma, empezar a reaccionar diferente. Como siempre le digo a un amigo que es muy calentón, pasá por cagón, que muchas veces es mejor los problemas que te ahorrás, los dolores de cabeza que te ahorrás y los pensamientos intrusivos constantemente de que te quieren hacer actuar, reaccionar de la forma no correcta. Evita los conflictos, ya sea una discusión, ya sea una pelea, evitalos porque no te llevan a buen puerto nunca. No existe alguien que lo lleve a buen puerto un conflicto. Evitalos siempre. Buscá ese lugar, ese espacio que te haga sentir bien, que saque lo mejor de vos, sino el lugar que saque lo peor de vos. Porque yo estaba en entornos que sacaban lo peor de mí, pero empecé a rodearme de gente que saca lo mejor de mí. Y ahí está la diferencia. ¿De quién te rodeas? ¿Te impulsan? ¿Te frenan? ¿Te motivan a ser mejor? ¿Te critican para que seas peor? Fíjate de quién te rodeas. Porque muchas veces el entorno de toda la vida es el que te frena, es el que no te deja seguir adelante. Yo los amigos del barrio fueron los que más me frenaron y no me daba cuenta. Hasta que me alejé de ese entorno, me empecé a juntar con otra gente y mi realidad cambió. ¿Por qué? Porque vi otras oportunidades, vi otras mentalidades, vi otra forma de ver la vida, vi que los límites eran míos, vi que tenía límites mentales que otras personas no tenían, que había personas que ni siquiera tenían techo en su visión. Y cuando te empezás a rodear de gente que no tiene techo a la hora de proyectarse en la vida, vos terminás siendo el siguiente. Terminás siendo el siguiente. Porque estás cambiando tus creencias, estás cambiando todas las limitaciones mentales que tenías. Entonces rodearte de otras personas, cambiar tu forma de ver la vida, cambiar la perspectiva y empezar a hacerte cargo de tus emociones y no reaccionar a la primera, sino empezar a apagar la llama de a poquito y dejar un poco esa reacción intensiva y empezar a ser más consciente de lo que haces. Porque cada palabra que le decís a otro, vos no tenés idea lo que le está generando a esa persona. Y eso no se borra. Lo que hirió a alguien que dijiste no se borra. A esa persona le queda por el resto de su vida en su cabeza. ¿Y cómo resuelves eso después? Eso habla de egoísmo. Primero hacete cargo de vos, primero hacete responsable de cómo accionás. Y después las cosas van a cambiar. Pero no pretendas que la vida cambie si vos no cambiás. Porque el cambio comienza en uno, el cambio comienza en cómo tratamos a los demás, en cómo nos tratamos a nosotros mismos, en cómo nos hablamos todos los días. Porque no me mientas que no te hablas, porque yo todas las mañanas cuando me levanto me hablo primero y el autodiálogo para mí es lo más importante. ¿Cómo voy a intencionar este día? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que no voy a hacer? ¿Qué voy a mejorar? ¿En qué estuve ayer mal? Que hoy quiero hacerlo mejor. Es lo más importante. Es lo más importante. Pero para mí, sobre todas las cosas, acercarte a Dios es lo más importante, pero por lejos. Porque yo hace 4 años no era creyente. Y hoy sí lo soy. Porque me pasaron muchas cosas que me demostraron que tenía que hacerlo. Que me mostraron que había algo más que me estaba ayudando y me estaba salvando de donde yo estaba. Entonces cuando entendés que tenés que acercarte a Dios, todo cambia en tu vida. Todo cambia. Porque hasta que no vivís esas situaciones límites, hasta que no vivís esas situaciones que te ponen realmente a prueba, nunca vas a entender que Dios realmente existe y que está esperando que lo busques. Está esperando que lo busques. Y te aseguro que en el momento en el que lo necesites, ahí va a estar. Pero tenés que vivirlo, tenés que experimentarlo y tenés que buscar el cambio. Cuando buscas el cambio, cuando buscas mejorar, Él ahí está esperándote. Amigos, espero que de verdad les haya servido este video, espero que les haya ayudado muchísimo y no se olviden que está a nada de lanzarse el método de manifestación consciente. Estén pendientes porque falta muy poco, falta terminar de grabar un par de módulos y sale el lanzamiento. ¿Vale? Les mando un abrazo grande.